19 de abril de 1810. Cabildo en Para. ¿Por qué tanto alboroto y tanto apresuramiento? Momento decisivo. Hacía más de 300 años desde que la suela del colonizador había pisado y asfixiado al próspero continente americano. 3 siglos cargados de tensa historia, de injusticia, muerte y opresión. En el transcurrir, muchos habían caído en el intento de liberarse, siendo sus muertes utilizadas cruelmente como herramienta para propagar el miedo y disuadir a las mentes que despertaban. Sin embargo, un hombre había salido ileso. Francisco de Miranda había herido al Imperio Español, siendo el primero que en nombre de la independencia surcó los mares y entró a tierra firme en la América hispana. Marchó por las calles, dictó proclamas y sustituyó la bandera española por una que representa la libertad y la idea de una república desafiante. La colonia daba muestra de su declive, comenzaba a resquebrajarse y por las fisuras se colaría la luz de la independencia latinoamericana. Después de su hazaña en el Caribe y su permanencia en Coro por pocos días, Miranda regresa a Londres, donde ha sido reconocido durante años como gran pensador y estratega, pero también hombre de acción. Es recibido como héroe por lo simbólico de su proeza y desde allí continúa una vez más su constante gestación para una república nueva. Para entonces, Miranda era el americano más temido por el Imperio Español y las fuerzas religiosas. Su vida era ejemplo de dedicación a las causas rebeldes y de liberación de la humanidad. Siempre en primera fila, pero no como espectador, sino como realizador. Su experiencia era de grandes dimensiones. Comandó ejércitos, participó en las batallas de los 2 grandes acontecimientos mundiales del siglo XVIII, la independencia de Estados Unidos al frente en Pensacola, que fue vital para los sucesos norteamericanos, y la Revolución Francesa, siendo mariscal de campo en Valmy, por lo cual es ascendido a general. Un tercer acontecimiento lo espera. Miranda supo ser vivo reflejo del siglo de las luces en el cual le tocó vivir, convirtiéndose en uno de los personajes más emblemáticos de su época. Visitó numerosos países, acuñó una de las más grandes y completas bibliotecas de Europa para ese momento, con casi 6,000 volúmenes de obras de famosos filósofos y enciclopedistas, muchas de ellas prohibidas por la Inquisición. Era, además de un gran estratega militar, diestro en la matemática, geografía, gramática, música, idiomas, entre otros campos del conocimiento universal, las artes y la cultura. Se relacionó con los hombres y mujeres emblemas del mundo, presidentes, monarcas, primeros ministros, líderes, escritores y músicos. Con muchos cultivó grandes amistades y sobre todo ganó su admiración, como Washington, Lafayette, la zarina Catalina, el príncipe Potenkin, William Pitt y Napoleón, quien al conocerlo diría de Miranda: es un Quijote que no está loco, tiene fuego sagrado en el alma. Aquí vale destacar también que Miranda no vino a libertar a Venezuela, como mucha gente cree, o una provincia en particular. Tenía una visión continental y eso es quizá el hecho fundamental
que lo diferencia de los demás movimientos que se han llamado precursores. En paralelo, algunas personas vienen fraguando la idea de una América hispana independiente, de una América hispana unida. Uno de los más destacados ideólogos de ese camino fue Sebastián Francisco de Miranda. Ese gran hombre tuvo que fundar la sede de sus operaciones fuera de su patria, y Londres siempre fue para Miranda el lugar de encuentro y planificación por la independencia del continente americano. Era el único lugar que le ofrecía tolerancia y garantías para desarrollar todas sus ideas sobre la libertad y el sistema más apropiado a nuestras repúblicas. Nunca descansó en su afán de libertad. Desde allí salieron las ideas que emanciparon todo un continente. Muchos historiadores involucran a Miranda dentro de la organización de la masonería de la época, siendo incluso calificado como uno de sus más importantes representantes. Usando hábilmente los conocimientos que allí se cultivaban y las redes clandestinas que estas agrupaciones expandieron, sobre todo en Europa, Londres y Prusia eran los lugares más notables en cuanto a la masonería y fueron a su vez muy frecuentados por Miranda. Hay quienes afirman que en el año 1783, Francisco de Miranda se inició en la masonería, en Filadelfia, a través del famoso general francés Lafayette, y en 1798 fundó en la capital británica la Gran Reunión Americana, una logia masónica que le abrió las puertas del gobierno inglés. Pero más que nada, sirvió como plataforma para llevar a cabo el proyecto de la emancipación suramericana. Esta logia entabló comunicación secreta con múltiples logias europeas y americanas. La de mayor importancia fue la logia Lautaro, donde se formaron las nuevas generaciones americanas en los principios republicanos de libertad, igualdad y justicia. Su mayor exponente fue Bernardo Higgins, prócer de Chile, alumno, admirador y seguidor de Miranda. Miranda, a través de las logias masónicas, llegó a tener agentes en casi toda Suramérica. Entre ellos se destaca el padre Madariaga. Un chileno, sacerdote muy joven, que habiéndose ordenado de sacerdote en Chile, posteriormente viaja a Cádiz y allá también contacta a Bernardo Higgins, el futuro libertador de Chile, compatriota de él, y se reúne un grupo de jóvenes idealistas que en algún momento contactan a Miranda. La casa número 27 sobre Grafton Street, de 4 pisos, sirvió de sede para muchas reuniones a favor de la causa americana. Fue seguramente el lugar de mayor trascendencia de aquella época, pues allí se concibió y planificó la libertad de una gran parte de la humanidad. Mi casa en esta ciudad es y será siempre el punto fijo para la independencia y libertades del continente colombiano. En esa casa, donde Miranda vivía con Sarah Andrews, quien era su ama de llaves y madre de sus 2 hijos, Leandro y Francisco. Allí se formaron en los ideales más puros numerosos patriotas y libertadores, algunos de forma más directa que otros, pero todos bebieron de las ideas irradiadas desde esta casa. Bernardo Higgins, Simón Bolívar, José de San Martín, Antonio Nariño, Andrés Bello, José Cortés de Madariaga, Juan Pablo Fretes, Santiago Mariño y muchos otros recibieron directa o indirectamente los rayos del sol de Miranda, para luego salir cada quien a iniciar sus respectivos destinos. Ese punto londinense era además un movido centro de correspondencia. Desde allí salían y se recibían cartas hacia diversos lugares de América y Europa, por donde se habían extendido las redes mirandinas. Tanto era el intercambio de misivas que en alguna que otra oportunidad las autoridades inglesas se manifestaron algo incómodas. Miranda llamaba a su casa en Londres el punto fijo para la libertad de Hispanoamérica. Y esa fue una especie de embajada donde los revolucionarios suramericanos que iban a Londres se reunían con Francisco de Miranda. Miranda daba con cierta frecuencia consejos y opiniones a las autoridades británicas sobre el inestable panorama político de su época.
siendo los temas relacionados con América sus favoritos. La independencia nace fundamentalmente del conflicto que se genera en España en 1808 con la invasión napoleónica, con la destitución de los reyes y con la imposición de José Bonaparte como rey de España. Y la rebelión que se genera en España y empieza a proponer juntas de defensa de Fernando VII es una coyuntura que aprovechan los criollos en toda América. Es así, como una década antes de la invasión de Bonaparte a España, Miranda, quien había analizado muy bien las andanzas del líder francés, anticipa los sucesos. Él esperaba que eso ocurriera, deseando que Londres aprovechara la situación para brindarle de forma definitiva el apoyo a su empresa emancipadora en América. Y tras su regreso de la expedición en Coro, los sucesos finalmente ocurrieron en Europa tal y él los predijo. Sin embargo, Londres estaba cambiando su estrategia frente a España y decidió no apoyarle. Pero Miranda no se detendría, todo lo contrario. Renovó fuerzas para motivar a sus compatriotas a decidirse a tomar las riendas de su propio destino. Había llegado por fin el momento de gloria para los americanos y Miranda fue seguramente el primero en captarlo. La invasión militar de Napoleón Bonaparte a España en 1808 fermentó las condiciones para los acontecimientos libertarios que debían comenzar en América a la brevedad posible. Miranda lo capta y advierte rápidamente. En Venezuela, los ánimos y las condiciones estaban dadas. La condena y cruel muerte de José María España, llorada y reprochada hasta por sus traidores, el asesinato de Manuel Gual y la persecución y descrédito de Miranda y sus ideas libertarias, a pesar de que con su valiente hazaña había demostrado 2 años atrás que el imperio no era intocable. Todas estas condiciones lograron unir a gran parte de la sociedad venezolana, que estaba cansada de la tiranía y sordera de las autoridades españolas. Cada vez más venezolanos se asqueaban y agotaban de seguir viviendo en silencio, ocultando los dolores e impotencias y seguir siendo tratados como extraños en su propia tierra. El 6 de junio de 1808, Napoleón corona en Madrid a su hermano José como rey de España y de las Indias. En los meses venideros, varias provincias de España comienzan a conformar juntas fieles a Fernando VII, el rey ibérico depuesto por el invasor francés. Miranda ve en estos hechos una oportunidad única. Intenta persuadir al gobierno inglés de armar un plan y dirigirse a las colonias españolas. Al final, Inglaterra toma un viraje en sus tácticas diplomáticas y decide una vez más no apoyarlo. Sin embargo, Miranda no se aminoraría, todo lo contrario. Apenas un mes después, escribe al Marqués del Toro en Caracas. España se ha quedado sin monarca y se ve desgarrada por la guerra civil. Francia e Inglaterra luchan por la península, que con toda probabilidad será conquistada por la primera. No puede permitirse que ese conflicto, con todas sus calamidades, se extienda al continente colombiano. Nosotros no tenemos por qué participar en esas pendencias, pero sería juicioso aprovecharlas para sacudir el yugo extranjero. Y remata su idea con una propuesta de acción concreta para que en estas tierras imiten a las juntas españolas contra Napoleón y el cambio de regencia, pero en este caso solo como un pretexto para luego buscar la independencia. Suplico a vosotros, muy de veras, que reuniéndose en un cuerpo municipal representativo, tomen a su cargo el gobierno de esa provincia y que enviando sin dilación a esta capital personas autorizadas y capaces de manejar asuntos de tanta entidad, veamos con este gobierno lo que convenga hacerse para la seguridad y suerte futura del Nuevo Mundo. Además, como muestra de su visión continental, Miranda pide enviar copia de este aviso a las demás provincias limítrofes, Santa Fe y Quito, a fin de que marchen unánimes al mismo punto. Escribe luego a los magistrados de Buenos Aires, a quienes además les pide unión y acierto.
Copias de los mensajes fueron remitidas al Perú, Quito, Chile, Río de Janeiro y Montevideo. Inclusive en lugares más estratégicos, Miranda tenía un enlace. En Caracas era el Marqués del Toro, en Quito, Juan Pío Montúfar, en Trinidad y Tobago, Francisco Febles, en Argentina, Saturnino Sáenz Peña, entre otros. Ellos informaban lo que ocurría en sus tierras y a ellos se les sugería cómo proceder para llevar a cabo el plan continental que se encontraba en los archivos de Miranda resguardados en su casa. El 15 de marzo de 1810, Miranda imprime el primer número de El Colombiano, publicación que crea para mantener informados a los americanos de los sucesos en Europa y viceversa, además de seguir expandiendo su idea de aprovechar las circunstancias para organizarse y dar la primera estocada a los imperios. Por eso, los sucesos por venir ocurrirán casi simultáneamente en Hispanoamérica. Esa asombrosa coincidencia no era cosa de azar, era un plan orquestado y Miranda dio muestras de ser el director. La coyuntura desmandada como consecuencia de la crisis política del año 1808 le indicaba a Sebastián Francisco de Miranda que era la oportunidad de colocar en la América buena parte de las ideas que él había venido macerando, que había venido atesorando y dándole pulimento desde bastantes años atrás, y qué mejor vehículo que un periódico. Los sucesos en Europa y las ideas rebeldes de Miranda imprimieron un dinamismo en Venezuela y simultáneamente en el resto del continente, que aceleraron los acontecimientos que estaban por venir. Al calor de las noticias que llegaban, un grupo de caraqueños comienza su accionar. Las casas de algunos jóvenes involucrados se convierten en centros de encuentros secretos para su llamado Congreso Criollo. Los hermanos Bolívar, Ustaris, Rivas, Montilla, Salias, así como Andrés Bello, Sata y Bussi, Muñoz Tebar, el doctor Tejera, Miguel José Sanz, entre muchos otros, se reúnen con frecuencia. La revolución caraqueña se ha activado, pero no solo como una mera rebelión. La causa de estos jóvenes era un plan pensado y completo. No descansarían hasta concretar su proyecto de república. Llegó así el célebre año 1810. El 2 de abril fue detectada la conspiración. Varios son detenidos y otros tantos son mandados al exilio, particularmente a sus haciendas fuera de la capital. El joven Simón Bolívar está presente en esta situación y sería enviado a su hacienda de San Mateo. La intención de los revolucionarios, tal y como lo había propuesto Miranda, era aprovechar el momento para dar un paso previo hacia la independencia absoluta, bajo el pretexto de desconocer a la autoridad impuesta por los franceses desde Madrid e instaurar una junta superior conservadora de los derechos de Fernando VII. La junta del 19 de abril de 1810 de Caracas fue la más importante de todas las juntas de América. No fue la primera ni la más radical, fue muy similar a otras, pero fundamentalmente por los dos resultados que tuvo, que fue que de allí salió la convocatoria de un congreso y que ese congreso declaró la independencia un poquito más de un año después, el 5 de julio de 1811, la ruptura con España fue la primera en el mundo hispanoamericano, y que ese congreso también aprobó una constitución que fue la primera constitución no solo de Venezuela, sino la primera constitución republicana que hubo en las colonias, en las antiguas colonias españolas. Eso le da un valor extraordinario al 19 de abril y por supuesto el 5 de julio es la materialización de esa declaración de independencia. Algunos lograron salir adelante y no ser descubiertos. José Félix Rivas, Francisco Salias y el padre José Cortés de Madariaga, entre otros, quienes luego serían actores principales de los sucesos por venir. Los jóvenes republicanos inspirados por ideales universales lograrán poner las cosas en su sitio, el que les correspondía en ese contexto de principios del siglo XIX.
pero para ello fue clave la participación del sacerdote chileno José Cortés de Madariaga, cuyo accionar posterior nos muestra un hombre mucho más comprometido con la conspiración de lo que la historia nos cuenta, pero aún más su pasado, que lo vincula con Miranda y las ideas revolucionarias a través de Bernardo O'Higgins, futuro libertador y prócer de Chile. Para 1798, O'Higgins ya era alumno de Miranda en Londres y fue incorporado por el caraqueño a su hermandad clandestina, la Gran Reunión Americana, que sirvió para tejer las redes de conspiración y acciones libertarias. Años más tarde, 1802, O'Higgins contacta en Cádiz, España, a su compatriota el cura Cortés de Madariaga, hombre de alto nivel cultural y liderazgo natural, con quien establece una gran amistad e incorpora al grupo de conspiración mirandino. En sus memorias, O'Higgins develaría parte del plan, al narrar que Madariaga era parte de un grupo de americanos que regresaron al continente siguiendo las instrucciones de Miranda de diseminarse en América del Sur para despedazar el trono de la tiranía. Muchos años después, cuando ya en Venezuela, Madariaga se entera que Miranda es nombrado generalísimo ya después del 5 de julio y en el auge de la Primera República, él llega a declarar: nunca me sentí más orgulloso de ser americano que cuando pude tratar con ese hombre, refiriéndose a Miranda. Madariaga, quien había llegado a Venezuela en 1802 y fue revestido por real cédula de su nueva dignidad eclesiástica ante el obispo y el cabildo de Caracas, se sumó clandestinamente al grupo de jóvenes y los preparativos de 1810 para contribuir con la libertad de una patria a la cual amaría fervientemente. No podía ser de otra forma. Madariaga era la pieza con la fuerza necesaria para desencadenar los hechos. Descrito por Felipe Larrazábal como hombre de ánimo audaz, de condición apasionada y vehemente, por naturaleza verboso, y cuando el peligro o la contrariedad lo animaban, desembarazado y tronante. El plan continuó con toda la fuerza y el ímpetu de los patriotas. Tomarían como día central para la ruptura el Jueves Santo del 19 de abril, día en que Vicente Emparan, capitán general de Venezuela, acudía junto a los mantuanos caraqueños al oficio en la catedral. El pueblo estaría en las calles caraqueñas y sería actor principal y no de reparto en el éxito del plan. Pero ese día, los sucesos por venir dejarían en evidencia las tensiones que incluso dentro del grupo de la alta sociedad existían. Eran dos bandos que pertenecían a una misma clase social, pero opuestos por sus principios, pues perseguían fines muy distintos. Por un lado, los mantuanos conservadores querían un cambio de estructura de gobierno, pero solo para absorber por completo el poder político y ampliar aún más el económico. Era la oligarquía que defendía el mismo sistema que había mantenido dominado al continente por 300 años. Para sus planes, les convenía conservar el régimen opresor. Preparaban sus intrigas para hacerse del poder y mantener a Venezuela a su antojo. Si bien querían declararse en contra de las actuales autoridades en España, esperaban dejar a Emparan en el mando, pues así no cambiaría tanto el orden de las cosas y esta oligarquía tendría mayor control, ahora sin jefes españoles. En contraparte, están en su mayoría los jóvenes, blancos, criollos e incluso pardos, que gracias a sus puestos sociales habían podido ilustrarse, habían podido contactar las lecturas y las luces que movían el intelecto del mundo en su época, conocimientos imposibles de alcanzar hasta entonces por el pueblo, sometido a las tinieblas de la ignorancia, el analfabetismo y la sumisión de la religión. No podía ser de otra forma. Este grupo de muchachos debía asumir su rol en la historia, y así lo hicieron. Por eso, sus objetivos estaban muy lejos del egoísmo y la ambición. Luchaban por ideales humanistas, el bien común y la felicidad del pueblo. Su objeto de adoración era la República. Es por ello que este grupo de jóvenes y otros patriotas, como Madariaga, debían actuar rápido y orquestadamente para defender la idea de que en ausencia de un rey depuesto por Napoleón, la soberanía debía retornar al pueblo sin dilación. Ese 19 de abril se dio el escenario ideal
en el cual se conformaron y se hicieron más ineludibles que nunca las pugnas por visiones encontradas entre ambos bandos. En pleno debate habían distintas posturas. Habían quienes, como Germán Rossio, por ejemplo, defendían la idea de que Vicente Empara siguiera siendo capitán general. Y es precisamente Cortés de Madariaga quien valientemente da un discurso y defiende, no, aquí, o sea, o cambiamos todo o no se va a hacer nada. Y bueno, eso decidió el curso de los acontecimientos. Todo preparado. El cabildo estaba desde muy temprano reunido de manera ilegal. Empara, máxima autoridad, era el único que podía convocarlo. El reloj pasaba de las 7 de la mañana y el cabildo era un hervidero esperando por el capitán general. Al enterarse de la reunión, Empara se dirigió rápidamente al sitio y evitó responder a los criollos que planificaron la acción. ¿Qué es esto? Ustedes saben que el cabildo no puede ser convocado sin mi autorización. Además, les recuerdo que hoy es Jueves Santo y por tanto nuestra obligación es con Dios y su Santa Iglesia. Yo voy a asistir a los oficios religiosos en la catedral y espero que ustedes hagan lo mismo. Trató de convencerlos de que fueran inmediatamente a los actos propios de la Semana Santa y que desistieran de su idea de formar una junta de gobierno en contra de los franceses. Empara tenía que ser obligado a permanecer en el cabildo para debatir sobre la necesidad de un nuevo gobierno contrario a la destitución del trono en España. Para lograr su objetivo, el grupo de jóvenes conspiradores buscaban la destitución del capitán general, pues su salida del poder como último gobernador que tendría Venezuela debía ser un acto simbólico para demostrar al mundo que en América los americanos tomaban el control. Por eso, Empara no llegaría a los oficios religiosos que se realizaban en la catedral. Como a veces se ha querido ver que los sucesos del 19 de abril de 1810 fueron más o menos espontáneos, ocurrió así, sin mucha planificación, por iniciativa de algunos mantuanos y algunos pardos. No, en realidad eso obedeció a un plan en el que tuvo mucho que ver Francisco de Miranda, aún viviendo fuera de Venezuela. Cuando uno comprende que las fuerzas históricas que han provocado el 19 de abril, que las vinculaciones del 19 de abril están articulada con el proceso más bien de disolución del orden monárquico, que tiene parentesco con Francisco de Miranda, que tienen parentesco con Gualda España, quienes están allí, que unos meses después, cuando digo unos meses digo menos de un año, se instala el Congreso en marzo de 1811, por la misma gente que estuvo el 19 de abril. Uno se da cuenta que lo que ocurrió el 19 de abril es una etapa de una serie de procesos revolucionarios que están ocurriendo y que tiene sin duda una vinculación con lo que vendrá posterior. Los jóvenes conspiradores, Zayas, Montilla y Rivas, se encontraban estratégicamente en diferentes puntos de la plaza, calentando la calle y animando al pueblo a sumarse al pedido. Desde temprano, José Félix Rivas, de profundas convicciones, coraje y verbo encendido, estuvo alentando a los vecinos a asistir a los sucesos en la Plaza Mayor. A la hora fijada y al ver a Empara salir del cabildo para dirigirse a misa, los jóvenes gritan y las voces pronto se multiplican. El patriota Francisco Zayas le impide el paso y lo toma con fuerza de un brazo. Casi lo derriba de la pasión impuesta y le exige regresar al cabildo. Os llama el pueblo a cabildo, señor. Le sugiero que vaya a cabildo, mi capitán general. A cabildo, Empara. ¡A cabildo! El plan estaba en marcha y el grupo en la calle, Rivas a la cabeza, sigue gritando al unísono. La guardia no tomó acción y sugiere al capitán general que no ponga más dilaciones y asista a la reunión. El capitán de los granaderos, el pardo Pedro Arévalo, no acciona su autoridad, lo que sorprende a Empara.
tarde se sabrá que Arévalo formaba parte del plan republicano. Emparan y su cortejo debieron regresar a alias y a sus compañeros a la casa consistorial. En pleno cabildo abierto, la revolución en América ya no tendría marcha atrás, pero las fuerzas conservadoras tampoco cedían. Juan Germán Rocio y José Félix Sosa se toman la atribución de hablar en nombre del pueblo, planteando mantener a Emparan en el poder para que presidiera la Junta Conservadora de los Derechos del rey Fernando VII. Señores, ¿qué está sucediendo? ¿Por qué tanto alboroto y tanto apresuramiento? Señores, hay decisiones que cambian la historia. Por lo tanto, tenemos que ser muy cuidadosos con lo que proponemos, con lo que decidamos. ¿Ah? Propongo que los aquí presentes aboguemos por la tranquilidad de la población y nombremos al capitán general Emparan a cargo de la Junta. Claro, Los asistentes se preparan para aprobar la proposición, pero José Cortés de Madariaga es advertido de la tramoya por el padre José Félix Blanco e inmediatamente irrumpe en la sala para detener esa maniobra servil. Sus cabellos grises denotan la intensidad de sus 44 años como hombre de decidida actuación. Sigue el proyecto libertador de Miranda, quien desde Londres los apura a comenzar con los planes trazados años atrás para todo el continente. Ese 19 de abril, Madariaga está claro en el plan que debía seguir para la liberación americana. Caracas debía desconocer a las autoridades implantadas por Napoleón, pero además no podían dar tregua a los mantuanos que simplemente querían tener todo el poder en detrimento del pueblo, del bien común. Señores, vengo representando al pueblo. Ya no hay gobierno en España. El gobierno que necesitamos solo puede estar compuesto por americanos. Vaya a preguntarle al pueblo si desean que siga usted mandando. ¡Vaya, pregúntele! El gobernador, con una actitud orgullosa y petulante, sale al balcón para hacerse ver de la multitud reunida en la Plaza Mayor. ¿Están vuestras mercedes contentas con mi gobierno? Se adelantan unos pocos a decir que sí. ¿Queréis que os siga gobernando? Pero José Félix Rivas, entre la multitud caraqueña, en un primer momento apática y confundida, la dirige para que increpe a Emparan con un "no te queremos", a la par de Madariaga, que a espalda del capitán general hace un gesto de negación con su mano. Pues si vosotros no queréis que os mande, entonces yo tampoco quiero mando. De esta forma, los verdaderos patriotas, que conocían de las viles y ambiciosas aspiraciones, reaccionaron a tiempo y lograron arrebatarle a la clase poderosa el manjar de la boca de hacer solo un nombramiento de juntas, para tener ahora el mando económico y político absoluto de la Capitanía General de Venezuela. La juventud, los patriotas, los caraqueños estallan en júbilo y celebran la salida de Emparan y la conformación de una Junta Suprema de Gobierno. Sin embargo, aún faltan varios pasos. Apenas se había abonado el terreno hacia la independencia, pero Venezuela todavía no es patria. Movimientos asombrosamente idénticos ocurrirían en América Latina, en Colombia, Argentina y Chile, entre otros, como un amanecer que desde Caracas empezaría a iluminar todo un continente. Todo esto bajo la influencia siempre de Miranda. Miranda está feliz al conocer la noticia y en una carta dirigida al gobierno inglés le explica con lujos y detalles los acontecimientos y su importancia, dando muestras con este escrito de su planificación continental. Además, Miranda escribe a los caraqueños y realza la acción del 19 de abril. Ustedes poseen varones de alto mérito y virtudes. Pues tales era menester fuesen aquellos que concibieron y ejecutaron el portento del 19 de abril de 1810. Día célebre,
y glorioso para Caracas. Yo convengo con ustedes en que esta grande empresa solo está iniciada y que aún falta para su perfección lo más grande y dificultoso de la obra. Miranda lo sabía, había trabajado para ello. Faltaba la declaración definitiva de la independencia. Tenía que llegar pronto ese día de gloria que daría muestras al mundo de la estirpe propia de los hombres y mujeres de América.